Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Un cordial saludo para todos los amigos que a esta hora están atentos a recibir la instrucción de la escuela militar. Estamos prácticamente cerrando el circuito de instrucción y enseñanza de doctrina básica militar, los fundamentales principios y valores que deben formar parte de la vida, de la conciencia, de la manera de vivir, pensar, andar, estar estructurado y comportarse todo soldado del reino, todo soldado de Jesucristo. En la noche de hoy le corresponde al coronel Fernando Rodríguez cerrar el ciclo de conferencias de instrucción con una temática pues apenas del tamaño de cada una de las enseñanzas, de una importancia cardinal y definitiva. Es el tema de la obediencia. El Señor Jesús se nos revela como ejemplo de obediencia y tuvo que aprenderla, y dice la Escritura que por lo que padeció aprendió la obediencia. Pues dice el credo apostólico que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, pero no, claro que no, esos no son los padecimientos bajo el poder de Poncio Pilatos. El Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él no aprendió a obedecer 24 horas antes de morir. No, y no 24, 12 horas antes de morir. Y no 12, 8 o 6 horas antes de morir. Cuando padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue unas horas antes de ser crucificado y murió unas horas después. Obvio que no. Ese credo apostólico está más parapeteado y más remendado. Lo que pasa es que pues es como hablar mal de la abuelita, pues no se puede. Entonces hay que honrar a la abuelita, así haya sido la mujer de un bandolero en las montañas de cualquier país. Pero bueno, sigamos. El Señor aprendió la obediencia y nos la enseña. Claro, Él se maravilla de cosas, Él se maravilla de la fe de la mujer sirofenicia y dice, uy, ni en Israel he hallado esta fe. Él se maravilla de la fe del centurión romano. Claro, Él se maravilla de cosas como, por ejemplo, se maravilla de la incredulidad de los suyos, de sus familiares, de sus vecinos, de sus compañeros de escuela, los compañeros de su pueblo, de Nazaret, porque ningún profeta es sin honra, sino ahí, en medio de los suyos. Y claro, pues eso se maravilla, decir, ¿cómo son tan incrédulos? Y también se maravilla cuando dice, por ejemplo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, qué maravilla, me ponen un apodo, el apodo de Señor, para que yo me enseñoree, o sea, patrón, jefe, amo, pero cada uno hace lo que bien le parece. O sea, que es algo que me llamen rey, si no reino, que me llamen señor, si no tengo señorío, que me llamen jefe, patrón o amo,
pero yo no tengo autoridad y no mando, aunque me haya sido dada toda autoridad, toda potestad, dice el Señor. ¿Cómo? ¿Por qué me llaman así? ¿Quién les dijo que me llamaran así? Y logran desobedecer. Pues bien, vamos a prestar atención. Son pocos minutos y amerita que estemos atentos, papel y lápiz. Y al final pues vamos a mirar un poquito textos bíblicos para los que quieren escudriñar en su Biblia, teniendo las referencias hebreas y griegas que siempre estamos estudiando al final de cada temática. Sin más, mi coronel Fernando, los micrófonos son suyos. Adelante. Soldados de Jesucristo, buenas noches. Hoy voy a pedirles que tomemos asiento para tratar un tema muy importante. Al lado de la disciplina y del ejemplo que ya hemos tratado, este es una de las virtudes más importantes que debe tener cualquier soldado, y es la obediencia. ¿Qué sería de un ejército sin obediencia? Incluso nos lo inculcan en nuestras casas, en el colegio, en nuestros lugares de trabajo. Hoy las empresas no están buscando personas altamente preparadas, con experiencia, con mucho conocimiento, con todas las habilidades, no solamente con todo lo anterior, sino personas que sepan hacer caso. Esto me lo enseñaron desde muy temprana edad y me fue reforzado en la escuela y durante mi tiempo de formación como soldado. Hoy para los soldados de Jesucristo, cada uno de nosotros podemos pensar que la obediencia pues es innata de cada uno de nosotros, pero vamos a llevarla a otro nivel, porque la obediencia está definida como cumplir con la voluntad de quien manda. Pero no se trata de un acto sencillo de sumisión o de vulneración a la voluntad individual. No. Como nos ha enseñado el hermano Alfredo, aquí tenemos tuerca y tornillo. Para que la obediencia sea sana, para que la obediencia se dé por causas naturales, tiene que estar acompañada de la confianza institucional. Y es que el soldado obedece a su comandante no porque le tenga miedo o no por lo que le pueda pasar o dejar de pasar por cumplir o incumplir una tarea. Es porque confía en las instituciones, confía en las normas, confía en el criterio del mando, confía en lo que se le ha enseñado. Esta particular característica del soldado se forma desde las aulas, pasando por el entrenamiento militar, allí en el patio, en los lugares donde se marcha, donde se trota, donde se camina, y también en el polígono o en las pistas de obstáculos. Allí se va formando ese criterio del soldado para que se alinee y mantenga la cohesión, la coherencia y definitivamente pueda entregar su mejor versión, su mejor disposición para el cumplimiento de una orden. Pero mucho cuidado, comandantes, mucho cuidado para todos aquellos que tienen la responsabilidad de mandar, de orientar, de liderar y de dirigir. Porque si una orden no es lógica, clara, precisa, concisa, legal, y esa orden no tiene que ver con necesidades del servicio, el soldado no está obligado a cumplirla.
Si una orden lleva a un soldado a hacer actividades que no le corresponden o lo conduce de forma manifiesta a cometer un delito o ir contra las leyes y la Constitución, no está obligado a cumplirla. Por eso un comandante es responsable de las órdenes que imparte y un soldado es responsable y debe tener el criterio para el cumplimiento de la orden. Un ejército sin obediencia, un ejército que no está cohesionado, un ejército que no tiene confianza en sus comandantes, es un ejército perdido, es un ejército que no tiene cómo caminar, no tiene cómo marchar, no tiene dirección, no tiene propósito y no tiene liderazgo. A mí me causa mucha gusto y encuentro deleite al leer la palabra cuando el Señor declara que no he encontrado fe más grande que la del centurión cuando le manifestó que él también era un soldado y que tenía soldados a su mando. Y cuando les decía, ve, él iba y cuando les decía, vengan, ellos venían. Lo llamó la fe más grande que había encontrado en Israel, porque cohesiona, porque multiplica, porque fortalece y porque alinea los esfuerzos de los soldados. Por eso nuestro Señor Jesucristo se maravillaba al ver lo que le manifestaba el centurión. Y para mí también les tengo que decir, mis queridos soldados de Jesucristo, que la obediencia no es sencillamente callar y cumplir una orden. Es estar dispuesto a hacerlo con la mejor actitud, con la fortaleza y ser propositivos ante las dificultades para el cumplimiento de la misión. Tuerca, tornillo, recordemos, obediencia, ejemplo, obediencia, disciplina, obediencia, confianza institucional. Es lo que hace realmente de un ejército fuerte, cohesionado, íntegro, fortalecido. Se nos va acabando la doctrina o el tiempo de presentar todas estas doctrinas. Así que mis soldados, espero que recuerden estos tips y estos detalles prácticos que cada uno de nosotros debemos poner en práctica todos los días. Muchas gracias. A discreción. Pues muchas gracias, mi coronel. Excelente, como siempre, que nos traiga a reflexión sobre los diferentes temas y tópicos que hemos estado en consideración desde los primeros hasta los últimos. Bien, la obediencia pues la vamos a encontrar en nuestra concordancia hebrea, su raíz principal, Shama. También la hemos estudiado con otras variantes, ahí en H8085, 8085 o 8085. Entonces, prestar atención, entender, acatar, escuchar, oír, entender, aplicar la enseñanza, bueno, es Shama. Entonces, pues no se puede oír para desobedecer, o sea, no tiene sentido estar en una actitud de subordinación, de sometimiento, de decir sí, Señor, pero no oír. ¿Sí? Entonces, el famoso texto de Deuteronomio 6:4, el Shema Yisrael, es
ese que invita a que se preste atención a la instrucción, al mandamiento, lo que sea orden, precepto, estatuto, decreto, ordenanza, lo que sea. Hay otra palabra que es Hassan, San H238. Va más hacia prestar oído, escuchar con atención, incline su oído como dice el profeta que el Señor inclina su oído cuando se ora desde este lugar. Entonces se usa en ese sentido, en la relación de comunicación con Dios, la oración, etcétera. Entonces, esta es una palabra directa, no traduce, pero por asociación se puede relacionar. Y en el griego, la clásica, que también la hemos estudiado en otros momentos, es hipakoi. En el Strong, G5218, 5218. Hipakoi traduce obediencia. Hay un verbo que se relaciona, que es hipakou, hipakoe, hipakou, está en el 5219, el G5219, el inmediatamente a continuación de hipakoe. Esto significa escuchar con subordinación, escuchar desde abajo. Es oír estando sometido a la autoridad del Rey, del Dios, del Señor. Esa es la palabra, la raíz es hipo, por eso es hipakoe, como hipopótamo, debajo de las aguas. Entonces hipo, por debajo, akou, oír o escuchar. Entonces escucha desde abajo, en una condición de humildad, de subordinación, atención a lo que está diciendo, al mandamiento, a la instrucción, a la orden. Pero pues, ¿en qué dirección va eso? Pues en la dirección de acatar, de obedecer, de cumplir. Esa actitud es la que es la clave pues de todo esto. Habíamos citado al comienzo, antes de que el coronel expusiera, el texto de que Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Aquí tengo el texto exacto, es Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y tenemos un último texto para compartir ahí. Abran ustedes en Romanos capítulo 1, estamos aquí con la Biblia de papel, versículo 5. Está diciendo el apóstol Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué recibimos la gracia? ¿Y para qué recibimos el apostolado? Para la obediencia a la fe. ¡Ay, qué bueno tener la gracia! ¿Para qué es eso? Para la obediencia. ¿A qué? A la fe. A lo que decimos que creemos, pues es para obedecer. Entonces, bueno, este es el punto, este es el tema, esa es la reflexión. Y con eso estamos cerrando el círculo de estas 22 temáticas de instrucción. Cerraremos con un último rumiar todo el proceso para que no quede espacio sin digerir, sin entender
y las preguntas que surjan, pues estos son buenos momentos de enviarlas para que podamos atender lo que tenga que ver con los temas que hemos presentado. Sin más, mis amigos, una feliz noche y ahí estamos, fieles y firmes. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy.